Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy voy a explicarles cómo pueden hacer la estadística descriptiva para datos no agrupados en Excel. Ahora, ¿a qué se refiere que los datos no estén agrupados? Se refiere a que los datos no han recibido ningún tratamiento y son los datos tal cual como se han recolectado de un determinado muestreo o de un experimento. En este caso, nos están presentando los tiempos de vida de 50 lámparas incandescentes que son de 40 watts y 110 volts. Entonces tenemos aquí toda la columna de datos. Podemos ver todos los datos que están por aquí. Y esto tenemos que utilizarlos para calcular los siguientes estadísticos descriptivos mediante fórmulas de Excel. Después utilizaremos la herramienta de análisis de datos para calcular la estadística descriptiva. Y veremos qué diferencia tiene hacerlo con análisis de datos y con las fórmulas de Excel. Adicional a esto, vamos a hacer la gráfica de caja, crearemos un histograma, también haremos el polígono de frecuencias y después haremos la distribución de frecuencias agrupando este conjunto de datos en 5 grupos. Entonces este video está meramente enfocado en el uso de Excel para el cálculo estadístico. Por tanto, no vamos a ver las fórmulas como tal matemáticas, pero sí veremos las fórmulas estadísticas del Excel. Entonces en este Excel les muestro en las tablas las fórmulas estadísticas para que hagan las medidas de tendencia central. Pueden verlas ahí en pantalla. Les digo cuál es el descriptivo, cómo es la fórmula, así como los parámetros que deben de ponerle ahí a cada una de estas. Y les hago una breve explicación de qué es lo que hace. Aquí como comentario, la fórmula de moda.varios tiene que habilitar lo que es el cálculo matricial del Excel. Eso se hace mediante Control, Shift y Enter. Entonces pueden encontrar las de tendencia central, pueden encontrar las medidas de dispersión. Aquí como comentario, para rango no hay una en particular, sino que es el máximo menos el mínimo. De la desviación estándar pueden calcularla ya sea con la función desbest.m o bien la raíz cuadrada de la varianza. Pueden encontrar las fórmulas de cuartiles. Aquí los comentarios importantes son que los cuartiles pueden ser incluyentes y excluyentes dependiendo si quieren meter la mediana en el cálculo de los cuartiles. Y el rango intercuartílico, aquí, bueno, ven esta fórmula, pero yo recomiendo que calculen primero el cuartil 1 y el cuartil 3 y ya nada más hacen la resta. Y finalmente pueden encontrar las fórmulas de kurtosis y coeficiente de simetría que me hablan de la forma y simetría que tienen los datos. Entonces pueden ver aquí cómo son los parámetros que tienen que hacer y las fórmulas que tienen que utilizar. Ahora, todas estas fórmulas que están viendo aquí en pantalla son las que van a utilizar para el cálculo de la estadística descriptiva. Adicional a esto, van a tener que habilitar en la pestaña de datos esta opción que dice análisis de datos. Entonces, para habilitarla, van a ir a la pestaña archivo, van a ir a opciones. Y una vez que les aparece esta ventana, ustedes van a ir a la parte que dice complementos. En complementos, vamos a esperar que cargue aquí la pantalla. En complementos, lo que ustedes tienen que hacer es en la parte de aquí abajo, donde dice administrar complementos de Excel, van a hacerle clic en ir. Y deben de seleccionar esta que dice herramientas para análisis. Ahora, si ustedes van a ocupar el Visual Basic y el Solver para otras aplicaciones, aquí mismo las pueden habilitar. Entonces palomean estas casillas y le dicen aceptar. Y de esta manera se va a empezar a instalar el complemento y lo van a tener por ahí en la parte del Excel. Entonces, dicho esto, vamos a realizar este ejercicio y vamos a ver cómo son los cálculos descriptivos para el conjunto de datos que tenemos por ahí. Entonces vamos a empezar. Para calcular la suma, debo utilizar la función de suma. Ahora, muy importante que para que ustedes no hagan toda la selección de clic sostenido y arrastrar, posiciónense en la primera celda y luego presionen Control, sin soltar Control, Shift y sin soltar los dos, presionan la flecha de abajo. Esto va a hacer que se seleccione todo el bloque de información. Solamente cierren el paréntesis y háganle Enter. De esa manera encuentran la suma de este conjunto de datos. Si quieren saber el número de datos, utilicen la función de contar. Esta función, mismo comentario,
nos posicionamos en la primera, Control Shift y la flecha de abajo, cerramos el paréntesis y hacemos Enter. Podemos ver que aquí están los 50 datos que nos está indicando aquí el problema. Ahora para la media, van a utilizar la función que se llama promedio. Y mismo comentario, seleccionen el primero, Control Shift, flecha de abajo y cierran el paréntesis. ¿Okay? Para la mediana, utilicen la función mediana. Seleccionan, Control Shift, flecha de abajo y cierran su paréntesis. De esa manera tenemos estas primeras 4. Ahora para la moda, aquí tienen que tener en consideración algo muy importante. Y esto es que ustedes no me pueden argumentar que solamente existe una moda. A veces tienes una gran cantidad de datos y no sabes realmente cómo están repitiéndose y no sabes cómo vienen. Por lo tanto, no recomiendo utilizar la función de moda.1. De igual forma, les muestro cómo funciona. Moda.1, seleccionan, Control Shift, flecha de abajo, cierran paréntesis y Enter. Entonces aquí pues solamente se dan con la finta de que solamente es una moda cuando en realidad puede haber más de una. Y para esto utilizamos la función de moda.varios. Entonces aquí seleccionamos el primer valor, Control Shift, flecha de abajo y cierran paréntesis. Ahora esta función al principio también solamente les va a dar un número. Si quieren que les diga los diferentes valores de moda que pueden existir, lo que tienen que hacer primero es seleccionar un rango más o menos de celdas. Ya que lo seleccionaron de esta manera, habilitan la fórmula yendo a la barra de fórmulas, le hacen un clic de tal manera que aquí se habilite lo de azul y van a presionar Control, Shift y Enter. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La fórmula me está diciendo que hay 4 valores de moda. Y aquí esos ND significa que yo le estoy poniendo más valores que son más de los necesarios. Entonces puedo darle Control Z y nada más decirle que son las 4 modas que estaba viendo por acá. Control Shift y Enter. Alternativamente, si ustedes quieren hacer un conteo y quieren ver cuántas veces se repite un determinado valor de esta lista, lo que podemos hacer es hacer un filtro avanzado en Excel. Así que para eso se van a la pestaña de datos y en la pestaña de datos van a buscar en donde dice ordenar y filtrar, en donde dice filtro y la opción de avanzado, este de aquí. Entonces en el filtrado avanzado les va a decir si quieren filtrar la lista sin moverla a otro lugar o si la quieren copiar a otro lugar. Entonces vamos a decirle que la copie, vamos a seleccionar todo el rango de valores y vamos a decirle copiar y seleccionamos otra celda. Vamos a decir lo que está por aquí. Ahora vamos a decirle que solo queremos los registros únicos. De esta manera pues vamos a ver cuáles son los valores que son únicos y luego vamos a contarlos. Ahí está. Entonces, ya que tengo los valores, vamos a escribir aquí que son los valores, vamos a decirle que haga un conteo. Y para eso vamos a utilizar la función de contar si. Contar.si. Van a decirle todo el rango donde están sus datos. Este de aquí lo fijan con F4. Y aquí les va a preguntar el criterio. Bueno, este criterio es los números que acaban de filtrar de este lado. Entonces, yo voy a decirle, en este caso es la celda I8. I8, sí. Bueno, vamos a decirle la I8 y cerramos el paréntesis. Entonces, de esta manera me está diciendo que solamente hay un valor y yo puedo arrastrar todo esto de acá. Puedo arrastrarlo y me va a dar un conteo. Entonces, si esto se hizo de una manera correcta, vamos aquí a seleccionar las dos columnas y vamos a decirle que los ordene de mayor a menor. Igual acá, el conteo que lo ordene de mayor a menor. Y aquí está. Entonces podemos ver que estos valores coinciden con los que está de la fórmula de moda.varios. Entonces de esta manera, si quieren saber cuántas celdas tienen que seleccionar o bien
Si quieren calcular la moda de esta manera con el filtrado avanzado, es válido. ¿Okay? Ahora vamos a continuar con los otros parámetros descriptivos. Entonces me está preguntando lo que es la media geométrica y aquí vamos a decirle media.geom. Seleccionamos los datos, control shift la flecha y cerramos paréntesis. Entonces nos dice que la media geométrica es este valor. Mismo comentario para la media armónica. Aquí tenemos que decirle media.armo. Y aquí seleccionamos los valores, cerramos paréntesis, ahí está. Ahora, de manera general, la media es mayor a la media geométrica y esta es mayor a la media armónica. Entonces hay una proporción matemática por ahí en donde ustedes pueden ver cómo se relacionan estos valores y, como les comento, de manera general, los valores se comportan de esta manera. Veamos ahora el cálculo de los cuartiles. Ahora recuerden que los cuartiles son 3 numeritos que me dividen el conjunto de datos en 4 partes. Uno me va a representar el 25%, el otro va a ser el 50% que va a ser la mediana y otro va a ser el 75% que es el cuartil 3. Entonces, para cuartiles, como vieron en la parte de las fórmulas estadísticas, podemos tener cuartiles que son excluyentes, es decir, que no incluimos a la mediana en el cálculo, y tenemos cuartiles que son incluyentes, que incluyen a la mediana en el cálculo. Entonces, dependiendo de su criterio, pueden utilizar ya sea la primera fórmula o bien la segunda. Para este video, utilizaremos la fórmula de cuartil.exc para el cálculo de cuartiles excluyentes. Entonces, vamos a decirle cuartil.exc, seleccionamos el conjunto de datos y aquí nos va a preguntar punto y coma o coma, dependiendo de cómo esté su Excel, y nos va a decir cuál es el que queremos. Aquí tenemos que escribirle un 1, un 2 o un 3. Entonces escribimos el 1 para el cuartil 1 y nos dice que es 919. Bueno, esto voy a moverlo un poco más para acá. Esas son las modas. Para el cuartil 2 es exactamente lo mismo. Entonces pueden copiar esta fórmula, la pegan en la siguiente celda y aquí le dicen el 2. Para el 3 es lo mismo. Pegan la fórmula y aquí le dicen el 3. Entonces de esta manera podemos obtener los 3 cuartiles excluyentes. Si quieren los incluyentes es exactamente lo mismo, solamente que en vez de exc aquí va a decir inc. Ahora quiero que tomen en cuenta que el cuartil 2 siempre es igual a la mediana, porque la mediana es el valor que está a la mitad una vez que se ordenan los datos y el cuartil 2 es el que me representa el 50%. Entonces de esta manera podemos decir que la mediana pues es el cuartil 2. Ahora para la fórmula de mínimo escribimos min y seleccionamos el conjunto de datos. Para máximo es lo mismo, escribimos max, nos vamos al primer número y seleccionamos. Para la de rango no hay una fórmula como tal en el Excel, así que deben de hacer el máximo menos el mínimo. Y tenemos el valor del rango. Para el rango intercuartílico, ustedes van a necesitar lo que es el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces para esto solo tenemos que decirle cuartil 3 menos cuartil 1. Alternativamente, si quieren hacer una fórmula un poco más compleja, bueno, pues adelante. Pero yo recomiendo nuevamente que primero calculen los cuartiles y solamente los resten por ahí. Después tenemos la varianza muestral. Para eso escribimos var.s. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta primera? Que aquí es una varianza en función de la población total. Esa es la varianza poblacional. Pero como nosotros tenemos un muestreo, nos interesa la var.s. Esta es la varianza muestral. Entonces seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y hacemos enter. Para la desviación estándar muestral, lo pueden hacer de dos maneras. Una es escribiendo desbest.m y mismo comentario tiene la de .p, pero esto es para población. A ustedes les interesa la que es de muestra y me seleccionan todo el conjunto de datos. Alternativamente, si no lo quieren hacer así, díganme qué es la raíz de la varianza muestral y van a obtener el mismo resultado. El error típico:
Este error típico se calcula diciendo que es la desviación estándar muestral dividida entre la raíz del número de datos. Y nos da 21.88. Ahora, ¿qué me representa ese error típico? Bueno, ese error típico me representa las variaciones que a veces son por causas conocidas o bien causas que son aleatorias o que no conocemos. Algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, que si quieres replicar un experimento, pues a veces no se replica al 100%. O cuando haces un muestreo, pues depende de cómo haces la medición. O cuando tienes una observación, a lo mejor las observaciones que estás haciendo son equivocadas o tienen un cierto margen de error. Entonces hay ciertas cosas que son inevitables y que generan un cierto grado de desviación. Entonces eso es lo que me representa el error típico. Ahora vamos a calcular la kurtosis. Para eso utilizamos la fórmula llamada kurtosis. Aquí está. Seleccionamos los datos, control shift y la flecha, cerramos y enter. Entonces la kurtosis aquí me dice que es de menos 0.40. Ahora, ¿qué me representa esto? Esto me representa qué tan achatada o apuntada está la curva de distribución de nuestros datos. Y dependiendo de los valores que obtengan de su kurtosis, nosotros podemos clasificar si los datos son una distribución que es leptocúrtica, o sea que está más apuntada que la distribución normal, mesocúrtica, que es igual de apuntada que la distribución normal, y platicúrtica, que está más aplanada que la normal. Ahora, la diferencia aquí radica en que en la primera los datos se concentran o se parecen mucho al promedio, y en la primera, que es leptocúrtica, el valor de la kurtosis es mayor a 0. En la mesocúrtica tenemos que la kurtosis es igual a 0, y en la platicúrtica, que es el caso de lo que tenemos en este contexto, es un valor que es menor a 0. Y finalmente tenemos el coeficiente de asimetría. Entonces, para calcular este, vamos a decirle coeficiente punto asimetría. Nos interesa este, que es para lo que es la muestra. Seleccionamos todos los datos y cerramos el paréntesis. Entonces, de esta manera encontramos un coeficiente de asimetría de 0.034 y este nos representa el sesgo que tiene este conjunto de datos. Ahora, este valor puede ser positivo, puede ser 0 y puede ser negativo. Ahora, dependiendo de cómo esté esto, eso nos va a mostrar si la curva está más cargada a la derecha, si está centrada o si está más cargada a la izquierda. En esta imagen pueden observar cómo se comporta la forma de la gráfica dependiendo del valor que ustedes tengan del coeficiente de asimetría. Entonces, si es un valor negativo, pues va a ser asimetría negativa o oblicua hacia la derecha. Si es 0, pues va a ser simétrica, y si es positivo, pues van a tener asimetría positiva o hacia la izquierda. Adicional a esto, esta cuestión de la simetría la pueden ver directamente desde que calculan lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces, esa simetría la pueden ver directamente desde que calculan los otros parámetros anteriores. Muy bien, de esta manera ya utilizaron las fórmulas de Excel para calcular los parámetros de estadística descriptiva que le están pidiendo en este caso. Ahora vamos a utilizar la herramienta de análisis de datos para que vean cuál es la diferencia. Entonces voy a ir a la pestaña de datos, a la parte de análisis de datos, y en esta de aquí vamos a buscar la parte que dice estadística descriptiva. Cuando lo encuentran le hacen en aceptar, y en rango de entrada ustedes van a seleccionar toda la columna, desde donde dice tiempo de vida hasta el último valor. Ahora, como estamos seleccionando aquí lo que es el título, hay que marcarle en donde dice rótulos en la primera fila. Y recuerden que sus datos deben de estar agrupados en columnas. En opciones de salida, vamos a decirle que arroje los resultados en esta celda, la D30, y vamos a decirle que nos arroje un resumen de estadísticas. Las otras 3 casillas no son necesarias de momento que las hagan, pero con esto es más que suficiente. Entonces vamos a darle a aceptar, y como pueden ver ya me arroja una tabla resumen con algunos parámetros estadísticos. Ahora vamos a hablar de algunas diferencias clave. Una diferencia clave con esto es que si bien me hizo el cálculo de una manera muy rápida, no me está calculando la misma cantidad de parámetros que estoy indicando acá arriba. Por ejemplo, en el caso de la media geométrica, la armónica y los cuartiles, pues no me lo está haciendo por aquí.
Ahora, el caso de análisis de datos solamente me arroja una moda. Entonces, como les dije hace un momento, ustedes no saben si solamente tienen una o tienen más de una. Entonces es una desventaja que tiene por aquí. De todo lo demás, pues les arroja los otros parámetros. Solamente tomen en cuenta que a veces hay que complementar un poco con las fórmulas del Excel. Y esto pues solamente nos serviría para rectificar lo que estamos haciendo. El siguiente punto de la estadística descriptiva es crear una serie de gráficas y generar una tabla de distribución de frecuencias para estos datos, agruparlos en 5 partes iguales. Entonces el siguiente punto aquí es crear una gráfica de caja y un histograma con 5 grupos de los datos. Bueno, para esto seleccionamos todos los datos que tenemos por aquí, vamos a la pestaña de insertar y en la pestaña de insertar, en la parte de gráficos está la opción de gráficos estadísticos. Entonces de esta manera ustedes pueden seleccionar un gráfico de cajas y bigotes, es el primero que piden por ahí, y adicional a esto volvemos a seleccionar los datos, vamos a insertar gráfico estadístico, podemos poner el histograma. Ahora, comentario, esto de aquí es en la versión de Excel 2019, si ustedes tienen una versión anterior es probable que no puedan hacer esto directamente así. Entonces aquí es para que lo tomen en cuenta. Ahora, la gráfica de caja y el histograma que nos genera por el método de estadísticas se pueden modificar. Por ejemplo, si en la gráfica de caja yo no quiero que sea de esta manera, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a decir que yo no quiero que esta caja azul sea pues así de este largo. Podemos modificarla haciéndole doble clic para que me abra la parte de formato de serie de datos y en ancho del rango yo puedo darle que el rancho pues sea lo más grande posible. De esta manera la caja se vuelve pequeña y es más fácil de ver por ahí. Ahora, si ustedes quieren que este eje no tenga tantos números, también doble clic en el eje para que les dé aquí el formato de opciones del eje. Pueden decirle que el mínimo sea, por ejemplo, 600 en este caso, y que el máximo pues sea a lo mejor ahí 1400. Bueno, a lo mejor eso me parece bien. Si yo quiero que esta caja, si hacemos clic en lo azul de la caja, me muestre los puntos interiores, lo pueden hacer. O sea, esto puede ser así que le digan mostrar puntos interiores, pero yo no lo recomiendo porque luego si yo le digo muéstrame etiquetas de datos, pues se va a ver muy amontonado y muy feo. Entonces no me conviene darle puntos interiores. Mostrar puntos exteriores sí me conviene porque aquí le estoy diciendo el valor mínimo, los 3 cuartiles, el promedio y el máximo. Ahora, si no quieren el promedio, pueden deshabilitar la opción que dice marcadores medios o dejarla habilitada. En el cálculo de cuartil tienen para incluir la mediana o excluir a la mediana. Entonces por default Excel lo que hace es mediana excluida, pero si desean darle el otro método pues pueden cambiarlo aquí o dejarlo así como está. Adicional a esto pueden decirle títulos de los ejes, si quieren ponerle ahí que los ejes tengan algún título en particular. Si quieren ponerlos, pónganselos, si no, no es necesario. Pueden cambiarle lo que es el color de aquí de la gráfica. Pueden ponerle aquí el color que ustedes gusten y manden. Pueden cambiarle el tipo de letra. Aquí, por ejemplo, que no sea Calibri, que sea Arial, por ejemplo. Pueden decirle que el color de letra sea de color negro, que sea aquí con negritas. Y aquí pueden decirle algo como gráfica de caja. Adicional a esto, si ustedes quieren mover estos números, háganle clic aquí a los números y ya se van a la parte que es de opciones de etiqueta. En opciones de etiqueta, aquí le pueden decir la posición, si quieren que esté a la izquierda, si quieren que esté a la derecha, si quieren que esté encima, si esté debajo. Entonces ya depende de cómo quieran ustedes poner las etiquetas, ¿verdad? De cómo les guste más. Y si quieren que los números tengan un cierto formato, ya sea lo que es de número, moneda, fecha o lo que ustedes deseen, también lo pueden modificar aquí. Ahora pueden modificar la gráfica de caja de esa manera y el histograma también lo pueden modificar. Ahora, muy importante, y esto también es clave que lo sepan, es que los histogramas generados por este método de insertar gráfico estadístico y la primera opción
no les genera un polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencias ustedes tienen que hacer otro procedimiento. Ahora, igual este histograma pueden cambiarle el color, pueden cambiarle el tipo de letra. Vamos a decirle aquí también que sea Arial. Aquí en lo que es la parte de formato o diseño pueden decirle a lo mejor que les gusta este color naranja. Aquí lo que es el título, vamos a decirle que esto sea histograma. Y aquí muy importante, si ustedes en algún momento deciden que no quieren tener estos 5 grupos, los pueden modificar haciéndole doble clic al eje horizontal. Doble clic al eje horizontal. Ahora les va a aparecer esta ventana de va a dar formato al eje, pero tengan cuidado porque a veces esa ventana les da el número de rangos y el ancho de rango aquí oculto. Entonces, para que puedan ver eso, muévanse con la barra de desplazamiento o hagan esta ventana más grande. A veces les oculta estas opciones y no las pueden ver. Entonces aquí nada más vamos a mover esto y otra vez. Aquí está. Opciones del eje. Y aquí es en donde le pueden decir, si no quieren que sean 5 rangos o que sean más de 5, no lo sé, pueden decirle a lo mejor 7. Aquí les aparece. Si quieren que sean 3, también se los modifica. Ya depende de cuántos quieran. En este caso, como dijimos que van a ser 5, pues vamos a dejarle aquí que sean esos 5 grupos. Ahora, muy importante también, los histogramas que hace Excel, es muy importante checar la parte de lo que es el intervalo, porque el Excel le está considerando que en la primera columna es un intervalo cerrado tanto de izquierda como de derecha y los demás es un intervalo abierto que es a la izquierda y cerrado a la derecha. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que lo que está haciendo estas 4 columnas acá es que no les considera este primer valor porque lo está considerando el anterior. Porque eso es lo que nos dice la teoría de los intervalos, ¿verdad? Y si no recuerdan esto, se los dejo aquí brevemente en pantalla, la notación de intervalos, que es aquel que es cerrado, es el que incluye los puntos finales. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser de menos 3 a 1, mayor o igual a menos 3 y menor o igual a 1, y utilizamos los corchetes cerrados. Y aquellos que son abiertos son aquellos que no incluimos los puntos finales. Entonces aquí tiene que ser mayor a menos 3 y menor a 1. ¿Okay? Y utilizamos los paréntesis. Entonces, dentro de lo que es los histogramas que hace Excel, Excel está considerando los intervalos que son cerrado a lo que es la derecha y abierto a lo que es la izquierda. Está considerando este primero, con excepción del primero porque el primero es cerrado en ambas partes. ¿Okay? Y aquí les recuerdo brevemente también la notación de intervalos para que vean cómo funciona. Esa es la manera en la que lo hace Excel. Sin embargo, hay algunos libros que utilizan un criterio diferente, que puede ser que el intervalo sea cerrado y luego abierto, y luego ya el último sea un intervalo que sea cerrado en ambos lados. Y depende del criterio que ustedes manejen para la selección de lo que es el intervalo, si quieren hacer que sea abierto y cerrado o cerrado y abierto. Entonces, de las dos maneras es lo mismo, simplemente vamos a estar agrupando el elemento final en una columna o en otra. Para no hacer este video más extenso, voy a dejarlo hasta aquí y voy a subirles una segunda parte en la cual les explicaré cómo hacer la distribución de frecuencias utilizando la herramienta de análisis de datos, de tal manera que obtendremos este histograma que acabamos de generar. Muchas gracias a todos por su atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario y pues nada más, cuídense mucho.